Bienvenidos a la Franja de Fe, Iglesia una y fiel, en misión hacia la Iglesia remanente. El tema que vamos a presentar el día de hoy se titula Atraeré todo hacia mí y tiene como subtítulo La convergencia en Cristo y la consumación de la redención. Se trata del estudio bíblico profético sobre una profecía que está en Juan 12:32, una profecía de Jesucristo que dice: y yo, una vez sea levantado de la tierra, lo atraeré todo hacia mí. Comencemos por ver el texto que está en Juan capítulo 12. Ha llegado la hora en que se ha glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí lo oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, lo atraeré todo hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Aquí vemos tres primeros significados de esta profecía. La primera, Jesús anticipa su muerte en la cruz. Cuando yo sea levantado de la tierra, su muerte en la cruz. Pero también relaciona su muerte en la cruz con la anticipación de la derrota de Satanás y con la anticipación de su glorificación. Así que aquí tenemos tres primeros significados de esta profecía. Veamos otra importante cita de Primera de Corintios, maravillosa. Voy a leer solamente lo que está resaltado en color por tiempo. Dice: pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Así es, la cruz es necedad para el mundo, pero para los hijos de la luz es la fuerza que viene de Dios. Y más adelante dice: así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esta cita de Primera de Corintios nos añade al significado de la cruz lo siguiente: primero, escándalo y necedad para el mundo, fuerza y sabiduría de Dios para los llamados. Pero además se nos revela la cruz de Cristo como una cruz victoriosa, refutando su aparente sentido de derrota. Veamos qué nos dice esta santa, Edith Stein. Ella era judía de nacimiento, sin embargo fue convertida al catolicismo. Vivía en Alemania y terminó por su fe perseguida, capturada y llevada al campo de concentración de Auschwitz, donde perdió su vida. En 1934, ella adopta el hábito carmelitano y cambia su nombre a Teresa Benedicta de la Cruz. Fue canonizado en 1998 por el Papa San Juan Pablo II como mártir del amor, y el mismo Papa, un año más tarde, en 1999, la proclama copatrona de Europa. Una frase muy importante de esta santa dice así: hay una vocación a sufrir con Cristo y por lo tanto a colaborar en su obra de la redención. Si estamos unidos al Señor, entonces somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Todo sufrimiento llevado en unión con el Señor es un sufrimiento que da fruto, porque forma parte de la gran obra de la redención. Lo que nos dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que también nos lo dicen muchos otros santos, es que quien acepta su sufrimiento y la ofrece a Jesús por amor, colabora con la obra de la redención. Quien acepta cargar su cruz y ofrece el cargar su cruz por amor a Cristo, aporta a la redención. Esto es una realidad fundamental, sorprendente, porque el mundo de hoy ve el sufrimiento solamente como algo malo, negativo, pero el sufrimiento aceptado por amor y ofrecido a Dios participa, colabora, aporta a la redención.
En su último testamento ella escribió: no se puede adquirir la ciencia de la cruz más que sufriendo verdaderamente el peso de la cruz. En otro escrito lo dice con otras palabras, y es que solamente se puede entender la cruz siendo crucificado. El mundo de hoy rechaza la cruz, por lo tanto no termina de entenderla. Cada persona que rechaza de su cruz nunca va a comprender el verdadero significado de la cruz, según lo que nos dice esta santa. De modo que solo aceptando la cruz podemos comprender su verdadero significado, su verdadero sentido. Otras palabras de esta santa, voy a leer solamente lo que está resaltado en color por tema de tiempo. Te saludamos, Cruz Santa, única esperanza nuestra. Más adelante dice: contempla al Señor que ante ti cuelga del madero, porque has sido obediente hasta la muerte en cruz. Ponte delante al Señor que cuelga de la cruz, con corazón quebrantado. Él ha vertido la sangre de su corazón con el fin de ganar el tuyo. Y después agrega: la cruz es el camino que conduce de la tierra al cielo. Quien se abraza a ella con fe, amor y esperanza, se siente transportado a lo alto, hasta el seno de la Trinidad. Y termina diciendo: salve cruz, única esperanza. De modo que esta santa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, relaciona la cruz de Cristo con la única esperanza nuestra y con el camino que conduce al cielo. Eso es la cruz. Veamos lo que nos dice San Juan de la Cruz. Este fue un santo que vivió en el siglo XVI, fue canonizado en 1726 por Benedicto XIII y proclamado doctor de la Iglesia en 1926 por Pío XI. San Juan de la Cruz, en su libro La noche oscura del alma, escribió que para entrar en la riqueza de la sabiduría de Dios es necesario entrar por la puerta, y esta puerta es la cruz y es estrecha. Si una persona rechaza la cruz, rechaza su propia cruz, nunca va a entrar en la sabiduría de Dios. En otro libro, titulado Dichos de Luz y de Amor, escribió: el que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. Entonces, según este santo, el significado de la cruz es la puerta por la que se entra en la riqueza de la sabiduría de Dios, aclarando que se trata de una puerta estrecha y que hay que esforzarse por entrar en ella. Y también aclara que no se puede proclamar la gloria de Cristo sin aceptar la cruz. Vamos ahora a ver qué nos aporta Monseñor Juan Straubinger con su maravillosa Biblia, la Biblia Straubinger. Hay una nota que es la nota 1053 asociada a esta profecía que estamos estudiando, que dice: lo atraeré todo hacia mí. Él aporta en esta nota 1053 4 significados de esta profecía. Primero, consumada mi redención. Segundo, yo quedaré como el centro al cual convergen los misterios de ambos testamentos. Tercero, otros leen: atraeré a todos, lo que lo interpretan como un llamado que se extiende a la gentilidad. Y por último lo asocia a Efesios 1:10, donde hay una explicación de la nueva creación basado en lo que significa la redención, ¿no? Reunirlo todo y apaciguarlo todo en Cristo. Entonces veamos que esta nota nos está dando sobre esta profecía: lo atraeré todos a mí, nos está dando 4 significados: consumación de la redención, convergencia de todos los misterios del Antiguo y del Nuevo Testamento, universalización de la redención en el sentido del cristianismo ofrecido a todos los gentiles, y nueva creación en el sentido de reunificar y reconciliar todo lo que estaba disperso por el pecado. Esta cuarta explicación, asociada a Efesios 1:10, tiene su propia nota en la Biblia Straubinger y vale la pena analizarla porque aporta mucho a esta profecía. Dice así Efesios 1: en Él por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, la cual abundantemente nos comunicó en toda sabiduría y conocimiento, haciéndonos conocer el misterio de su voluntad, el cual consiste en la benevolencia suya, que se había propuesto en la dispensación de la plenitud de los tiempos, reunirlo todo en Cristo, todas las cosas de los cielos y de la tierra, reunirlo, reunificarlo todo en Cristo. Esta cita de Efesios 1 tiene una nota, la nota 2174, que aporta muchísimo. Voy a leer solo lo que está resaltado en color verde. Dice: reunirlo todo en Cristo, en el sentido también de recapitular y de restaurar.
Así Cristo es, tanto en el mundo cósmico como en el mundo sobrenatural, centro y lazo de unión viviente del universo, principio de armonía y de unidad. Todo lo que está separado y disperso por el pecado en el mundo sensible y en el mundo de los espíritus, Dios lo reunirá y lo volverá definitivamente así por Cristo. Luego añade, principio de reconciliación y de unión para todas las criaturas. Eso es la cruz de Cristo, eso es el misterio de cuando sea levantado, atraeré todo hacia mí. Atraeré todo hacia mí significará que reconcilia y une todo hacia sí. Todo lo que estaba disperso por el pecado es reconciliado y reunido por Cristo y en Cristo. En Él han de unirse a un tiempo el cielo y la tierra, como en el principio orgánico de una nueva creación. Esto está asociado entonces a una nueva creación. La cruz de Cristo y la muerte de Cristo en el Calvario está asociado a la nueva creación. Para explicarlo, da unas citas bíblicas que vamos a analizar en la siguiente lámina porque son muy importantes, de manera rápida, breve, en resumen. En Hechos 3 vemos que se anuncia a Jesús como a quien el cielo debe retener hasta el tiempo de la restauración universal. A eso viene Jesús con su segunda venida, para llevar a cabo la restauración universal. Romanos 8 nos explica de que tanto nosotros como la creación entera gime esperando ser restaurada y lo asocia en nuestro caso particular al rescate de nuestro cuerpo. Aquí tenemos otra palabra, rescate. Primera de Colosenses capítulo 1 nos habla de que Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Aquí está asociando la cruz con la reconciliación y la pacificación. Todo reconciliado y pacificado en Cristo. Lucas 21 y 28 lo asocia a otra palabra, la palabra de liberación. Eso es lo que nos trae la cruz de Cristo y la redención de Cristo, liberación. Y finalmente hay tres citas de la segunda de Pedro, de Apocalipsis 21 y Isaías 65, donde nos habla de que Jesús viene a crear cielo nuevo y tierra nueva. Así que está hablando de nueva creación. Fíjense qué interesante, qué importante. Esta nota de la Biblia Straubinger, relacionada con Efesios capítulo 1, aporta todas estas significados a la profecía de lo atraeré todo hacia mí. Restauración universal, rescate, reconciliación, recapitulación, reunificación de todo lo que estaba disperso por el pecado, liberación, pacificación y nueva creación, creación de cielo nuevo y tierra nueva. Todo esto significa esas 13 palabras de Cristo que dicen, y cuando yo sea levantado de la tierra, lo atraeré todo hacia mí. Absolutamente sorprendente. Vamos a ver una frase tomada de una oración de la hora de Getsemaní. Esto está dentro de lo que es la devoción a la preciosísima sangre que explicamos en otro programa. En esa devoción, en la hora de Getsemaní, que se reza los jueves desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana del viernes, hay una súplica de angustia, la sexta súplica de angustia, que es una oración de Jesús que dice así: Hijo, así es como abandonas tu cruz y te alejas del camino del Calvario, dejándome sufrir solo. En verdad te digo, hijo mío, no hay ningún otro camino que conduzca a la tierra prometida que el camino de la Santa Cruz. Carga tu cruz y sígueme todos los días de tu vida. Y después agrega: ayúdame a cargar todas estas cruces rechazadas que mi pueblo ha abandonado para que yo las cargue. Hijo, vive tu vida de consagración. Carga tu cruz y sígame. Yo soy Jesucristo agonizante. Lo que nos dice muy claramente Jesús es que la cruz es el único camino hacia la tierra prometida. Recordemos que la tierra prometida no es Canaán. Canaán fue en figura, en sombra, la tierra prometida en el Antiguo Testamento. Pero la tierra prometida que esperamos todos los católicos es la tierra entera, pero renovada. La tierra entera es la tierra prometida. Quien quiere entrar en la tierra prometida tiene que cargar su cruz y seguir a Cristo. Y no solamente es el camino para entrar en la tierra prometida, es el único camino hacia la salvación eterna. De manera que tenemos que aceptar nuestra cruz. No podemos rechazar la cruz que Dios nos da. Esta devoción a la preciosísima sangre tiene un crucifijo que, si bien fue hecho por artistas, fue aprobado por el mismo Jesús. Jesús le daba instrucciones a los artistas, era más de un artista, y él seleccionó uno
y después le dio indicaciones para hacer un crucifijo donde Jesús estuviera lo más parecido a cómo fue realmente su crucifixión. Por supuesto, fue mucho más cruda de lo que nosotros vemos en los crucifijos estándares. Quiero decir, las llagas mucho más crudas, la cantidad de sangre, la manera como estaba desfigurado él, impresionante. En esa cruz, en este mensaje, que es del 22 de julio del año 2001, donde Jesús habla de que el crucifijo será presentado para su aprobación, Él nos da una indicación sobre los enemigos de la cruz y nos da esta alerta. Ellos predicarán en contra del camino regio de la cruz. Él nos está diciendo que vienen días malvados y vienen personas malvadas y vienen falsos profetas, vienen personas que no son de bien. Y Jesús mismo nos da la indicación, la instrucción para reconocer a los falsos profetas, a los hombres de mal. Y dice así: ellos predicarán en contra del camino regio de la cruz. Vamos a explicar qué significa realmente esto después de una breve pausa. Titulado Lo atraeré todo hacia mí, basado en una profecía que está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y estábamos comentando sobre la devoción a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje en particular del 22 de julio de 2001, donde Jesús nos advierte que los enemigos de la Santa Cruz, que son sus enemigos, los enemigos de Cristo, los podremos diferenciar de sus amigos y de los verdaderos profetas, porque los enemigos de Cristo, los falsos profetas, predican en contra del camino regio de la cruz. Ahora, ¿qué significa predicar en contra del camino regio de la cruz? Aquí puse 5 ejemplos. Por ejemplo, en Amoris Laetitia número 297 del Papa Francisco dice: nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Jesucristo predica un camino angosto que lleva al cielo, empinado, desértico, con espinas, y que pocos se salvan y que hay que esforzarse. En cambio, el Papa Francisco nos habla de un camino ancho, un camino fácil, una salvación fácil. No existe el infierno, no existe el pecado, no existe la condenación eterna. Eso es predicar en contra del camino regio de la cruz. Después nos dice también en Amoris Laetitia, en el número 298, los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes, que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. Existe el caso de una segunda unión consolidada en el tiempo, con nuevos hijos, con probada fidelidad y entrega generosa. Aquí lo primero que vemos es que no se llama pecado al pecado, ni a los divorciados unidos en segunda unión no se le llama adúlteros, no se le llama adulterio. Entonces, un ejemplo de predicar en contra del camino regio de la Santa Cruz es no llamar pecado al pecado y no llamar adulterio al adulterio. Pero además dice que no hay que ser tan rígido, que si la persona que se volvió a casar en segundas nupcias, si son buenas, si ama a su esposa, si tienen una buena actitud, pues entonces no hay que ser muy malito con ellos, ¿no? Eso es relativismo, ¿no? Es un relativismo que nos advirtió mucho sobre él el Papa Benedicto XVI. Esto es predicar en contra del camino regio de la cruz. Predicar a favor del camino regio de la cruz es llamar pecado al pecado, adulterio al adulterio. San Juan Bautista murió por denunciar el adulterio de Herodes con la mujer de su hermano Herodías, y por defender el matrimonio le cortaron la cabeza. Eso es predicar el camino regio de la cruz. Otro ejemplo, el de Santo Tomás Moro. Cuando Enrique VIII también repudió a su primera mujer y quería casarse con la segunda, el Papa no lo aprobó. Y Santo Tomás Moro era como el segundo o el tercero en el reino, era amigo del rey, mano derecha del rey. Y le pidió que aprobara su adulterio, su segunda nupcia. Y Santo Tomás Moro no lo aceptó y también le costó la vida por defender el matrimonio. Eso es el camino regio de la cruz. ¿Qué es predicar en contra del camino regio de la cruz? Decir que bueno, si depende, si los nuevos casados se aman mucho, pues no hay problema, pueden comulgar, se van a salvar. No, señor, eso es predicar en contra del camino regio de la cruz. Otro ejemplo. El lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo son los propios pecados. Parece una herejía, pero lo decía también San Pablo, que se gloriaba solo de dos cosas, de su pecado y de Cristo resucitado que lo ha salvado. Eso lo dijo el Papa Francisco en una homilía en Casa Santa Marta el 18 de septiembre del año 2014. Aquí hay varias cosas gravísimas. Primero, está cambiando la Biblia.
porque San Pablo no se gloría de sus pecados, se gloría de sus debilidades, y no es lo mismo ni se parece. Si yo me glorío de mis debilidades, me humillo ante Dios. Si yo digo que me glorío de mis pecados, estoy invitando a pecar. Peca mucho y así te glorías en tus pecados. Está cambiando la palabra de Dios. Esto es una horrorosa herejía. Pero además esto invita a pecar. Esto es el camino ancho. Todos se salvan. Peca porque la misericordia es grande y de todos modos te va a salvar. Es una mentira. Es predicar en contra del camino regio de la cruz. Otro ejemplo. El Papa Francisco ha utilizado varias veces una cita del Evangelio que le gusta mucho, que es cuando Jesús no condena a María Magdalena por sus pecados. En esta homilía en Casa Santa Marta, el 23 de marzo de 2015, dice: ninguno te ha condenado, ninguno, Señor, tampoco yo te condeno, ni siquiera yo te condeno. Una de las palabras más hermosas porque están llenas de misericordia. Es verdad, Jesús no condena a María Magdalena, pero añade una frase que el Papa Francisco siempre omite: tampoco yo te condeno, ve y no peques más. ¿Por qué el Papa Francisco omite eso? Porque esa frase es antipopular, esa frase incomoda. La misericordia de Dios está bien predicarla, pero la misericordia no puede estar separada de la verdad. Y la verdad es que la misericordia aplica cuando la persona se convierte y se arrepiente de su pecado y deja de pecar. Un ejemplo de esto, del mismo Papa Francisco, en el avión, en su regreso de Río de Janeiro, el 28 de julio de 2013, después de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, le preguntan en el avión sobre los gays, los homosexuales, y él responde: si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Está muy bien eso, no juzgar al homosexual, pero hay que decirle, hay que agregar la frase de Jesús: no te juzgo, ve y no peques más, porque si sigues pecando te vas a condenar eternamente, arderás en el infierno. ¿Por qué el Papa Francisco añade eso? Porque entonces los homosexuales no los atraemos a la iglesia, hay que atraerlos diciéndole medias mentiras, medias verdades, hay que suavizar el evangelio para que la gente venga. Eso es predicar en contra del camino regio de la cruz. Al homosexual no hay que repudiarlo, no hay que rechazarlo, hay que acogerlo, pero diciéndole la verdad. La verdad es: deje su vida de pecado, deje de convivir con su pareja para que se pueda salvar. Eso es predicar el camino regio de la cruz, decir la verdad siempre, aunque caiga mal, aunque pueda ser incómodo. Claro, con esta frase él se gana 10, 50, 100 millones de homosexuales que ahora sí quieren al Papa, que esos aburridos papas anteriores que siempre decían lo mismo: no al aborto, no a la eutanasia, no al matrimonio homosexual. Qué aburridos esos papas viejos retrógrados. En cambio, este Papa sí nos dice lo que queremos escuchar. Claro, él dice lo que la gente quiere escuchar para que lo sigan hacia la perdición. Un ejemplo entonces relacionado con el mismo tema del divorcio: el catecismo en la Iglesia Católica lo dice muy claro en el numeral 2384. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural, dicho claro y sin ambajes. Y añade: el cónyuge casado nuevo se halla entonces en una situación de adulterio público y permanente. El catecismo llama pecado al pecado y llama adulterio al adulterio. San Juan Pablo II, en la meditación del Ángelus del 10 de julio de 1994, llama al adulterio, al divorcio, lo llama plaga. Quiero llamar la atención hacia la plaga del divorcio. Y termina diciendo: una de las grandes derrotas de la civilización humana. Esto es predicar el camino regio de la cruz, decir las cosas como son, no lo que dice Amoris Laetitia número 298. Los divorciados en una nueva unión pueden encontrarse en situaciones diferentes que no han de ser catalogadas o encerradas como afirmaciones demasiado rígidas. Claro, si el Papa Francisco hubiera sido el Papa en la época de Enrique VIII, le hubiera dicho al rey de Inglaterra: bueno, sí, pero es que si tú quieres mucho a tu nueva esposa y le das hijos y se aman mucho, no tengo ningún problema porque no hay que ser demasiado rígido. Y la conciencia, Amoris Laetitia habla de que la conciencia nos puede ayudar a saber si podemos comulgar o no. No, señor. La ley de Dios está por encima de la conciencia del hombre. Mi conciencia puede estar sucia y me puede decir que sí puedo comulgar, pero si la ley de Dios dice que el divorciado vuelto a casar no puede comulgar mientras siga viviendo en adulterio, pues no puede comulgar, punto. La conciencia no puede estar por encima de la palabra de Dios, que es lo que nos quiere hacer ver Amoris Laetitia. Otra manera de predicar en contra del camino regio de la cruz es quitar el crucificado. Parece que ya no está de moda, ya no gusta. No, porque se ve muy feo, tiene mucha sangre, asusta a los niños. ¿Qué es eso? Hoy en día muchos gobiernos han sacado el crucifijo
de los institutos públicos, ¿no? De los organismos del gobierno, de los hospitales. Y la Iglesia Católica está haciendo lo mismo, ¿no? Promovida por los modernistas dentro de la Iglesia, quitar el Cristo de la Iglesia, porque eso no, sufriendo con sangre, eso no es muy popular. Hoy se utiliza lo que se llama resurrección o los resucitados, como se puede ver en esta imagen, donde yo no sé si es un Jesús resucitado ascendiendo a los cielos o si es otra cosa. A mí estas imágenes me recuerdan más bien Isaías 14 o Ezequiel 28, donde habla de que Lucifer se quiere encumbrar y se quiere poner por encima de Dios. A mí esto me parece más Lucifer encumbrándose sobre Cristo que un Cristo resucitado. Pero en cualquier caso, el punto es que hoy en día la iglesia moderna quiere quitar a Jesucristo crucificado. Pero si Cristo crucificado es victoria, es una cruz victoriosa. Jesucristo con su cruz venció el pecado, la muerte y el infierno. No hay que quitar el crucificado de las iglesias, ni de los colegios, ni de los hospitales, ni de nuestros hogares. Vamos a relacionar esto ahora con el mensaje de Dossulé. Entre 1972 y 1978, Jesús se le apareció a una madre de familia de 5 hijos llamada Madeleine Aumont en Dossulé, esto en la región de Normandía, en Francia. Y a través de ella Jesús ordenó la construcción de una cruz gloriosa, altísima, de 738 metros de alto, que es justamente la altura que tiene el Calvario. El Gólgota está a 738 metros sobre el nivel del mar. Jesús dio como una orden a la iglesia de construir esa cruz, pero la iglesia no le ha hecho caso y no se ha erigido. A través de una sucesora de Madeleine Aumont, porque Madeleine Aumont ya se murió, la actual vidente, digamos, de Dossulé se llama, bueno, el nombre no se sabe, ella firma con siglas JNSR, que en francés significa Je ne suis rien, que viene a traducir yo no soy nadie o soy nada. A través de ella, Jesús pidió que se levantaran millares de cruces de Dossulé en todo el mundo, a 1/100 de la cruz gloriosa real, o sea, en escala 1 a 100. Esto viene a ser una cruz de 7,38 metros de alto y con brazos de 1,23. Y hay promesas importantes de protección a quien erija esta cruz en su casa, en su comunidad, en su finca, en su universidad, etc. Así dice el mensaje de Dossulé del 3 de mayo de 1974. La cruz gloriosa, signo del Hijo del Hombre, es el anuncio del próximo retorno en gloria de Jesús resucitado. Y aquí dice Jesús sus mismas palabras de Juan 12, dice, cuando esta cruz sea levantada, refiriéndose a la cruz de Dossulé, la de 738 metros de alto, cuando esta cruz sea levantada, yo atraeré todo hacia mí. De manera que aunque la iglesia no ha querido erigir esa cruz todavía, esa cruz se va a levantar, porque es voluntad de Dios y la voluntad de Dios se hace. A tiempo, a destiempo, pero se hace. El mensaje del 5 de abril del 74 en Dossulé, dice Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os ordeno, dijo el Señor. Pues Dios nos dio la orden de elevar la cruz gloriosa de 738 metros. Tiene que hacerse. Y nos da también la orden de erigir estas pequeñas cruces, que no son tan pequeñas, de 7,38 metros, para poder ser protegidos a través de ellas. Seamos amigos de Dios obedeciéndole. Esto lo podemos ver en el libro de Los secretos de Dossulé, El cambio universal. Aquí está la portada en francés, existe también la versión en español, con el mismo título, Los secretos de Dossulé, El cambio universal. Y en este libro, en estas revelaciones, Jesús relaciona el misterio de Dossulé con 3 cosas muy importantes. Con la cruz que aparecerá en el cielo, que está en Mateo 24:30, con el fin del tiempo de las naciones, o fin del tiempo de los gentiles, que está en Lucas 21:24, y con el juicio de las naciones, que está en Mateo 25. Así dice el mensaje de Dossulé del 5 de octubre del 73 a Madeleine Aumont. Di esto en voz alta, la cruz gloriosa levantada sobre el monte alto debe ser comparable a la ciudad de Jerusalén por su dimensión vertical. De aquí sale que tiene que tener 738 metros de alto. Sus brazos deben dirigirse de oriente a occidente, debe ser de una gran luminosidad. Así es el Hijo del Hombre. Estad siempre alegres, no os lamentéis por el cataclismo general de esta generación, porque todo esto debe llegar. Pero he aquí que aparece en el cielo el signo del Hijo del Hombre, y ahora debe cumplirse el tiempo de las naciones. Todos se golpearán el pecho. Después de la evangelización del mundo entero, yo retornaré en gloria. Con este anuncio importantísimo de la cruz de Dossulé, hacemos una breve pausa.
estudio bíblico profético titulado Yo atraeré todo hacia mí. Estamos explicando el misterio de Dosule y cómo está relacionado con esta profecía. En su mensaje de Dosule, Jesús relaciona la cruz de Dosule con la que se verá en el cielo, que aparece en Mateo 24, con el fin del tiempo de las naciones y con el juicio de las naciones. Es decir, ¿cuándo se va a cumplir finalmente la profecía Yo atraeré todo hacia mí? Se cumple con el juicio de las naciones. Lo relaciona muy bien este maravilloso libro que recomiendo con mucho énfasis. De manera que en el momento en el cual se va a cumplir esta profecía es en el momento del juicio de las naciones y es muy posiblemente ahí en Dosule. O sea, lo que se ve en el libro, según los anuncios que le hizo Jesús a Madeleine Humont, es que en Dosule, en Francia, es el lugar donde se van a juzgar todas las naciones, donde va a decir Jesús, como dice en Mateo 25, las cabras a un lado y las ovejas al otro, ¿no? Venid a mí, hijos de mi Padre, y a los otros al fuego eterno. Es ahí en Dosule donde se va a llevar a cabo. Veamos un poco más sobre lo que es esta gloriosa cruz de Dosule, enorme, de 738 metros de alto. Vendrá a ser aproximadamente 2,5 veces la Torre Eiffel. Es decir, que desde esa cruz la Torre Eiffel se vería hacia abajo, se vería pequeñaja. El estudio de factibilidad técnico ya está hecho a través de la Asociación Resource en Francia. Se analizaron varios proyectos, varias opciones y se terminó seleccionando una, la que se veía mejor, la más rígida, la más duradera. Y ese estudio fue sometido a todo tipo de análisis, tanto de estructural, de resistencia, de vientos, tanto en Francia, en el Instituto Técnico de Industrias de la Construcción Metálica, en el Instituto de Soldadura francés y también con la colaboración de la Universidad de Ontario en Canadá. El resultado de todos estos estudios, de todos estos análisis arquitectónicos y civiles, de ingeniería civil, es que sí es factible levantar esa cruz enorme de 738 metros de alto. Inclusive es factible levantarla para que tenga una duración de 1000 años, con lo cual sí se puede hacer. No es algo que la tecnología humana actualmente no pueda conseguir. Tiene, por supuesto, un gran costo, pero si Dios la pide, hay que hacerla y Él proveerá los medios para que sea erigida. Veamos este mensaje de Dosule a Madeleine Humont del 12 de junio de 1973 y dice: atención, lo que escucháis con los oídos, proclamarlo sobre los tejados. Por ti, Magdalena, la ciudad de Dosule será adornada con la Santa Cruz y ella edificará un santuario al Señor en su montaña. Este lugar es terrible, terrible porque ahí será el juicio de las naciones. Besa la tierra 3 veces en señal de penitencia por la iniquidad. Di esto en voz alta a las personas que rezan el rosario contigo. Daos prisa en anunciar al mundo lo que habéis visto y oído en mi nombre. Ordenad al obispo anunciar mi ley a fin de hacer levantar la cruz gloriosa y el santuario de la reconciliación en el sitio preciso donde Magdalena la ha visto 6 veces. Y venid acá todos en procesión. Y vuelve otra vez, por segunda vez, vuelve a repetir Jesús sus mismas palabras de Juan 12:32. Cuando esta cruz, refiriéndosele a Dosule, cuando esta cruz sea levantada a la tierra, yo atraeré todo hacia mí. Haz el favor de venir acá el primer viernes de mes, día del Sagrado Corazón. Yo te visitaré hasta la construcción de la cruz gloriosa. El padre Manceau, teólogo y que es miembro del movimiento sacerdotal mariano, ha analizado el mensaje completo de Dosule, que constó de 48 apariciones en total. Muchas de esas diálogos de Jesús con Madeleine, de esos anuncios que le hizo Jesús a Madeleine, tiene citas implícitas en la Sagrada Escritura. El padre Manceau detectó 120 citas bíblicas, de las cuales además 17 están en latín. Madeleine Humont no hablaba latín. Cuando ella recibía una cita en latín, solamente la transmitía al párroco y el párroco a su vez al obispo. Y la transmitía sin saber qué es lo que estaba diciendo, porque ella no hablaba latín, simplemente las traducía tal cual como Jesús se las había dado. Y de esas 17 citas en latín, 11 son citas implícitas a la liturgia gregoriana. Esto forma parte de la comprobación del misterio de Dosule, porque al no hablar ella en latín y transmitirlas con precisión y formando parte de citas bíblicas reales, se demuestra que Madeleine no era una impostora, que era una verdadera profeta y que la cruz de Dosule es algo que realmente Cristo quiere que levantemos y que está asociado al estudio bíblico profético que estamos anunciando este programa y que a su vez está asociado al momento del juicio de las naciones. Veamos estos dos últimos mensajes ya para cerrar el tema de Dosule. El mensaje del 7 de junio del 78 dice: el libro que tengo en mis manos es el libro de la vida, dice Jesús.
Mi Padre acaba de darme el poder de abrirlo. Y en esta montaña bendita y sagrada, Dosule, lugar que Él ha escogido, es donde se van a renovar todas las cosas. Aquí veréis la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y aquí que aparecerá la morada de Dios entre nosotros. Ahí en Dosule es donde se va a ver por primera vez la nueva Jerusalén. Ahí se va a ver. En la última aparición de Jesús a Madeleine Aumont fue el 6 de octubre del 78. Le dijo que era la última, pero también le anunció proféticamente que la iba a volver a ver a ella en un futuro. Le dice, ya no me verás por ahora porque es la última aparición, pero cuando esta cruz sea levantada, allí me volverás a ver, porque en ese momento yo descubriré a las iglesias los misterios que están escritos en el libro de la vida que acaba de ser abierto. Madeleine Aumont ya murió, con lo cual uno podría decir, pero ¿cómo se va a cumplir esta profecía si ella ya se murió? Pues para que se cumpla tiene que haber resucitado. Y es que justamente antes del juicio de las naciones viene lo que Jesús llama en el Apocalipsis la primera resurrección, la resurrección de los justos. De manera que se va a cumplir porque ya Madeleine tendría que haber resucitado para este momento. Entonces, veamos que el mensaje de Dosule es muy importante, está estrechamente relacionada a la primera resurrección, al juicio de las naciones y esas hermosísimas palabras proféticas de Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 72 cuando dice, y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré todo hacia mí, que como vimos anteriormente está asociado a la consumación de la redención, a la convergencia en Cristo y a la reunificación y pacificación de todas las cosas en Jesucristo como lo dispuso Dios Padre. Vamos ahora a presentar algo como hipótesis, solamente hipotético, pero no deja de ser extremadamente interesante. Si la medalla milagrosa la torcemos un ángulo de aproximadamente unos 23 grados, que es la inclinación del eje de la Tierra, y la proyectamos sobre Francia, vemos que la medalla milagrosa parece coincidir con las 5 apariciones marianas de Francia del siglo XIX y con la cruz de Dosule. O dicho con otras palabras, si tomamos el mapa de Francia y unimos con una línea las 5 apariciones marianas del siglo XIX, que comenzaron en 1830 justamente con Rue du Bac en París, vemos que se forma una M perfecta. Y no solamente eso, sino que sobre la M, justo sobre la M, queda la cruz de Dosule. Eso parece asemejarse a la M y la cruz de la medalla milagrosa. Pero no termina ahí esto. La medalla milagrosa tiene 2 estrellas, ¿no?, alrededor. Y en Mateo 19:28, Jesús le dice a sus apóstoles que ellos se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De manera que si la cruz de la medalla milagrosa representase el juicio de las naciones, y lo digo solamente como hipótesis, entonces las 12 estrellas que están alrededor de la M entrelazada con la cruz son los 12 apóstoles que participarán en el juicio de las naciones para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo no sé si esto es coincidencia, yo no lo estoy dando como una verdad absoluta, lo estoy dando solamente como una hipótesis, pero no deja de ser extremadamente interesante que la cruz de la medalla milagrosa inclinada y puesta sobre Francia represente perfectamente la M de María con las 5 apariciones del siglo XIX y la cruz de Dosule exactamente encima del centro de la M. Un descubrimiento asombroso que muy posiblemente relaciona la cita bíblica que estamos analizando, y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré todo hacia mí, no solamente la relaciona con Dosule, con el misterio de Dosule, sino que la relaciona con el misterio de la medalla milagrosa, que para mí representa el juicio de las naciones, aunque lo digo solamente de manera hipotética. Después de la aclaración de esta hipótesis, de este extraordinario hallazgo, que no es mío, este hallazgo de la M sobre Francia no es mío, yo solamente lo estoy presentando, lo estoy exponiendo, pasamos una breve pausa antes de pasar al cierre y conclusión de este estudio bíblico profético. Pasamos a la conclusión y cierre de este estudio bíblico profético titulado Yo atraeré todo hacia mí. Está basado en una profecía de Jesús que está en Juan 12:32 que dice, y yo una vez levantado de la tierra, lo atraeré todo hacia mí. Son solo 13 palabras, pero ¿cuánto significado hay detrás de esta profecía? Detrás de solo 13 palabras, ¿qué misterio tan enorme está planteado? Lo hemos analizado a lo largo de todo este programa y esta última lámina viene a ser como un resumen de todo lo que esto significa, lo atraeré todo hacia mí.
Primero, la anticipación de su muerte en cruz. Segundo, el anuncio de la consumación de la redención. Luego, la universalización de la redención, es decir, el cristianismo ofrecido a todos los gentiles, ¿no? Lo atraerá a todos hacia mí. Después, la nueva creación, en el sentido de la reunificación y reconciliación de todo lo que estaba disperso por el pecado. El pecado todo lo rompe, todo lo divide. Pues en la nueva creación, en virtud de la victoria de la cruz, Jesucristo lo vuelve a reunir y reconciliar y lo vuelve a pacificar todo en Él. También significa la anticipación de su glorificación. Le dice el Padre, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. También es una anticipación de la derrota de Satanás. El príncipe de este mundo está por ser echado fuera. Es a su vez el anuncio de la restauración universal, predicha en Hechos 3:21. También se revela la cruz como una cruz victoriosa en 1 Corintios 1, del 18 al 30, que es escándalo y necedad para el mundo, pero fuerza de Dios para los llamados. También se nos revela como el único camino que lleva a la tierra prometida, Lucas 14:27. Y está asociado también a la reunificación de cielo y tierra. El reino de los cielos se ha acercado, Mateo 17. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros en virtud de la cruz de Cristo, de la cruz gloriosa y victoriosa de Cristo, en virtud de su pasión, muerte y resurrección. Es también la convergencia de ambos testamentos, y Santa Teresa Benedicta de la Cruz lo presenta como la única esperanza nuestra. Eso es lo que es la cruz de Cristo, nuestra única esperanza. Y San Juan de la Cruz la presenta como la puerta por la que se entra a la riqueza de la sabiduría de Dios. Todo esto significa la profecía de lo atraeré todos a mí. De manera que el resumen y conclusión de este estudio bíblico profético es que la cruz de Cristo es una cruz victoriosa. En el Calvario, con su cruz, su crucifixión y muerte, Jesucristo venció el pecado, la muerte y el infierno. Debemos siempre referirnos a la crucifixión y muerte de Cristo como su gran victoria, no como lo dice el falso profeta, que en 2 ocasiones nos ha hablado del fracaso de Jesucristo en el Calvario, del fracaso de la cruz. No aceptemos esa blasfemia, esa herejía. En otra ocasión, sacándose el falso profeta un Vía Crucis del bolsillo, lo llamó en perfecto castellano, para que no pensamos que es un problema de traducción, lo dijo que es la historia del fracaso de Dios. Caramba, solamente alguien inspirado por Satanás puede hablar de fracaso a lo que es la mayor victoria de todos los tiempos. La cruz de Cristo es una cruz victoriosa. No aceptemos las herejías y las blasfemias que vienen del vértice de la Iglesia. Prediquemos siempre la victoria de Cristo sobre el Calvario. Este estudio profético lo que demuestra, este estudio bíblico lo que demuestra es que con la cruz de Cristo toda el universo va a ser restaurado y reconstruido. La misma naturaleza del hombre, nuestro cuerpo caído, nuestra alma enferma, todo va a ser renovado, restaurado, reunificado y pacificado en Cristo en virtud de su gloriosa crucifixión, muerte y resurrección. La cruz de Cristo es una cruz gloriosa, una cruz victoriosa. Defendámosla siempre como es. No dejemos que nos hablen del fracaso de Cristo en la cruz, ni de la historia del fracaso de Jesucristo. Jesucristo no es un fracasado, no ha fracasado. Es el victorioso Hijo de Dios vivo. Seamos firmes y valientes en la defensa de nuestra fe y de nuestra Santa Iglesia Católica. Con esto, hermanos, me despido hasta un nuevo programa donde analizaremos otro estudio bíblico profético con el favor de Dios. Hasta luego.